Isabel, En- explícame esta sintonía. En la NASA no saben, esto es un poco espacial, Sí. en la NASA no saben cepillarse bien los dientes, Federico, no saben hacer una higiene dental completa y luego es verdad que nosotros nos pilla un poquito lejos, aunque Robledo de Chabela no es que esté demasiado allá, pero cuando tenemos implantes es muy complicada, no es muy complicada, no todo el mundo sabe cómo se realiza bien una higiene dental. Entonces, una vez más ha venido, como siempre, desde Vericat la doctora Perla de la Nave para contarnos, por un lado, por qué no se están cepillando bien los dientes los astronautas y, por otro lado, los que no somos astronautas y queramos hacerlo bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué Bueno, pasos hay que primero, ¿en qué seguir? meten la pata, Perla? Buenos días. Porque mira que está todo. Yo recuerdo cuando decían los primeros viajes, bueno, ¿y qué harán con lo que sobre? Porque ahora varios días y la causa es que el pipí, el popó y todo eso. Otra vez, que era la cuestión, ¿y cómo comen? Porque claro, si se pierden la gravedad, era un follón, era peor que los aviones, que antes te ponían cosas muy pesadas, pues los barcos, pero se caían igual. Caían Es decir, igual. pues entonces, y es verdad que siempre le han dado muchas vueltas, pero esto de cepillarse los dientes, claro, yo no había caído. Sí, y luego, claro, lo primero que he pensado es así en ausencia de gravedad, claro, Claro. toda la espuma, esa cosa Se tan va. agradable que genera la pasta de dientes, claro, pues se irá Sí. para arriba. O sea, que Se debe ser mete algo por la bastante nariz, incómodo por la rarísimo. nariz. Sí. Hay un arte de cepillarse bien los dientes, sobre todo cuando tenemos implante, doctora. Sí, digamos que, a ver, tener una buena higiene bucal diaria es básico para, bueno, para por lo menos hacer todo lo posible, ¿no? Todo lo que esté en nuestras manos para preservar las piezas naturales. Ahora bien, yo me dedico ya a la fase siguiente, que es cuando eso no ha sido posible, esa pieza o esas piezas naturales ya están dañadas o irrecuperables o ausentes. Ujú. Y entonces, claro, hay que pasar a tener una buena higiene, un buen mantenimiento de los implantes dentales. Entonces, nosotros trabajamos únicamente con dientes fijos, no con prótesis removibles de quita y pon sobre implantes, solamente dientes fijos, con lo cual, como claro, no son prótesis que se puedan quitar para limpiarlas, es extremadamente importante pues, que el paciente lleve un buen cuidado de su boca y básicamente hay que hacer dos cosas. Primero, cepillar de forma normal y corriente, como si fueran dientes naturales, con una buena técnica de Eso cepillado. exactamente igual. Exactamente igual. Y luego, en el caso de rehabilitaciones completas, pues hay que usar agua a presión, que es altamente recomendable para poder, bueno, pues sustituir el hilo dental que se debería de usar con dientes naturales o con implantes unitarios con ¿Cómo agua se a consigue presión. el agua a presión? Es el irrigador, Ajá. ¿vale? Es ese aparatito que es como un cepillo eléctrico, pero en lugar de tener pues esa parte ¿Y activa en dónde forma de se cepillo, consigue? en farmacia. Que genera O en adicción. Amazon, que ahí está Sí. todo siempre. Genera Bueno, adicción, y una ¿verdad? cosa, Genera adicción, efectivamente. Los Sí. pacientes que se acostumbran a usarlo no Perla, pueden ¿y qué dejar de piensas hacerlo. del colutorio? Los Listerine, etcétera. Sí, a ver, digamos que Que existen la a día de sensación, por lo hoy. menos, de frescor y tal, te la dan enseguida. Sí, sí, efectivamente. Y digamos que a día de hoy existen muchas marcas, prácticamente todas superponibles, de enjuagues bucales que son muy buenos. Realmente a la hora de mantenimiento de una buena salud oral con implantes, claro, como ya no tenemos tantos Claro. problemas relacionados típicamente con los dientes, ¿no? Como por Sí. ejemplo la caries, para Claro. mencionar uno, Sí. pues bueno, digamos que no es tan importante qué colutorio, sino es más importante la propia acción mecánica del cepillado y del Sí. irrigador. Y además mi recomendación siempre es usar tanto para pacientes que tengan sus dientes naturales como pacientes con implantes, que se usen colutorios sin alcohol, ¿vale? El Listerine, que a Sí. muchos pacientes le gusta justamente por esa sensación de Sí. frescura máxima, es bastante agresivo en cuanto a contenido de alcohol, entonces hay una versión cero, como la Coca-Cola. ¿Ah, sí? Ah, Sí, ah, el Listerine Mira. cero que no lleva alcohol, que es muy bueno, ¿Y qué y todos color los tiene? colutorios sin alcohol. Es que como Creo que es tiene tantos moradito. colores, morado. Creo que es Ah, moradito, pues sí, sí. yo misma lo compré un par de veces. Luego, ¿cómo se hace un mantenimiento una vez que nos hemos puesto estos implantes de carga inmediata en los que además en Vericat sois especialistas? Porque me imagino que la tendencia es a abandonarse de alguna manera, ¿no? No abandonarse, sino dejar de ir a las revisiones que deberían ser cada cuánto tiempo. Sí, digamos que una vez al año es imprescindible que nosotros revisemos al paciente, que hagamos una radiografía, que yo compruebe
que todo está correcto, que el nivel óseo se mantiene totalmente igual que el principio, que después de la cirugía, que es lo que gracias a nuestra técnica quirúrgica conseguimos, evitando que esos implantes pierdan hueso con el paso del tiempo. Y además se realiza pues una limpieza, en el caso de las bocas completas, una limpieza exhaustiva de todo el sistema. Una vez al año esa boca de dientes fijos se desmonta, se limpia y se vuelven a colocar los dientes. Y el paciente no se puede escapar, en el sentido de que cada año nosotros llamamos a los pacientes para que cada uno a la fecha que corresponda. Coincide con la campaña de Hacienda. Efectivamente. Dispuestos a sufrir todo de golpe. Pero mira, que llaméis vosotros a mí me parece un lujo, porque normalmente lo tienes tú en mente y lo vas dejando, y si sois los que os encargáis de tener más o menos a punto nuestra una pregunta dentadura. Que siempre se hace la gente, ¿qué material es el de estas, digamos, el material fijo de los implantes? ¿Qué tiene ese material? ¿Cómo se hace ese material? ¿De qué está compuesto? ¿Y cuánto tiempo hace que se dispone de ese material? Bueno, el titanio es el material por excelencia del que se componen los implantes, evidentemente, pues bueno, con alguna micromezcla de otros metales, y sobre todo con un tratamiento de superficie que con el paso de las décadas pues ha ido refinándose cada vez más. Y ese tratamiento de superficie es el que permite que ese titanio estimule la adhesión biológica ¿Cuándo se del empieza hueso? a conocer a fondo, digamos, si se ve que el titanio funciona? Porque antiguamente, además se decía, esto hasta los 60, incluso en las mujeres, una gota de oro, que era, se usaba el oro, a veces la plata, metal, ¿no? Pero el oro era considerado mejor. ¿Cuándo se da el paso al titanio, que era un mineral casi desconocido para muchos? Sí, digamos que eso fue un hallazgo completamente casual durante unos estudios, unos ensayos clínicos en animales, donde se estudiaba, pues, digamos, el efecto de las prótesis de titanio en los huesos largos del esqueleto. En este caso eran conejos, si no recuerdo mal. Y el descubridor de esto fue el doctor Branemark, sueco, que lo que hizo fue, aparte de analizar una evidente retención mecánica de esas fracturas óseas gracias a esas prótesis, vio que el hueso se adhería, o sea, se pegaba básicamente a este Cuando material. El problema era al contrario, que se despegaba. Exacto. Entonces esa es la razón por la que yo coloco un implante hoy en una cirugía. Ese implante obviamente está en hueso con cierta fricción mecánica, medida y controlada, importante. Y ese implante tiene una estabilidad suficiente como para que yo pueda colocar dientes fijos ese mismo día y atornillarlos sobre ese implante, pero a los 3 meses, a las 12 semanas de la cirugía es cuando realmente se ha producido ese proceso de osteointegración, que es lo que hace que ese implante esté fuerte y ya no se pueda mover en el hueso. Fue casi de milagro. Fue de milagro, fue totalmente Y casual. quien esté pensando en hacerse, en pasar por esto, desde que empieza hasta que termina el proceso, ¿cuántos meses pasan, doctora? Pues realmente nosotros realizamos el primer día de tratamiento ya la intervención. Colocamos los implantes, colocamos los dientes fijos, obviamente estamos hablando de bocas completas, evidentemente también de tramos o rehabilitaciones unitarias o más pequeñas en sectores estéticos, donde el paciente obviamente quiere ir con dientes fijos el mismo día por tema estético. Entonces, una vez hayan pasado 12 semanas exactas desde esa colocación de los implantes, en un plazo de una semana más tenemos hecha la rehabilitación definitiva, con lo cual a los 3 meses se le cita al paciente, se hace una revisión de los implantes, se toman unas medidas definitivas, unos moldes, y a la semana exacta, bien sea un diente unitario, bien sea una boca entera, tenemos el circonio preparado. O sea que es ahora, ya estamos en abril, para las bodas de junio, julio, es ahora cuando hay que hacerlo. Exacto. ¿Y la sensación de cuerpo extraño en la boca dura algún día? Eso es muy subjetivo, sí que existe, ¿vale? Evidentemente la boca es una parte del cuerpo extremadamente sensible a los cambios, sobre todo. Entonces, evidentemente al principio sí que se nota, a ver, obviamente cuando hablamos de un implante y un diente fijo prácticamente no se nota nada. Cuando hablamos de bocas enteras o tratamientos más amplios, sí que se nota que algo ha cambiado. Y luego es una sensación muy subjetiva. Hay pacientes que les dura unas pocas horas y pacientes que les dura igual unas semanas, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay que adaptarse un poquito.
no. Eso es. A lo No es bueno se eterno, no es acostumbra uno eterno. rápido. Es cierto, Exacto. y a sonreír. Exacto, Sí, sí. Bueno, pues exacto. doctora, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Está a la altura de Juan Bravo, ¿verdad? La clínica que tienen en Velázquez. Exacto, Eso es, exactamente. casi en el corte. Es Por que ahí. pasé el otro día por delante y miré, digo, a ver si veo a la Dice, doctora. La pero yo próxima Pero tienes no que puedo. entrar. yo creo que estabas operando. Con éxito, además, porque nos consta que sale bien, que los Sí. Muchas casos gracias. funcionan. Hacemos una parada Pues ahí y... llega, ya he visto a Andrés tomando notas, como siempre, tan minucioso, para la música de fondo, y un libro muy curioso, hacía mucho que Espido Freire no publicaba, por lo menos yo no lo Le habíamos no lo perdido había la pista, visto. es verdad. Sí, es verdad. Sí, sí, y además es una gran escritora. No, y sobre todo, desde muy niña escribe bien. Hay gente que nace con el don y gente que por más que se esfuerce, pues no. Óscar López, si publica una novela, no la leerá ni Óscar López. Será de O sea, trenes. nada, un sí. desastre. Venga. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.